Tras la muerte de su esposa y su hija, un detective llamado Max Payne se volvió una figura mucho más peligrosa. Incluso sus propios compañeros del departamento le temían, ya que cualquiera que se cruzara con él solía aparecer muerto al día siguiente. La historia se abre con la presentación de Max Payne, un detective reconocido dentro de la policía como el más competente de todos. Sin embargo, Max seguía su propio y rígido código. No era partidario del papeleo interminable, ni de los procedimientos burocráticos. Sus métodos se inclinaban hacia la acción directa, muchas veces letal. Dentro de la comisaría se respiraba un temor silencioso a su alrededor, y hasta los demás oficiales preferían mantener distancia. Aún así, nadie se atrevía a cuestionar su forma de actuar, pues todos comprendían las habilidades excepcionales que poseía. Desde hacía tiempo, una profunda sombra de dolor se cernía sobre Max. Una ira constante hervía bajo su superficie. Su esposa y su hija le habían sido arrebatadas de forma violenta, y la identidad de su asesino seguía siendo un misterio escalofriante. Para Max, la justicia dentro del departamento avanzaba con una lentitud desesperante, y las limitaciones de la ley se sentían como grilletes que le impedían llegar a los responsables. Impulsado por esa frustración, decidió forjar su propio camino hacia la verdad. Cada noche se colocaba un reloj costoso, utilizándolo como cebo deliberado, y caminaba solo por las calles de la ciudad, invitando al peligro. Inevitablemente, los ladrones se fijaban en él. Cuando eso ocurría, Max los conducía a lugares apartados y los neutralizaba con una brutal sucesión de golpes, dejándolos incapaces de defenderse, de pie frente a sus atacantes heridos. Max sacaba una fotografía de su esposa y les preguntaba si la reconocían. En cada ocasión, la respuesta era negativa. Con el tiempo, comenzó a notar que muchos de esos criminales menores estaban bajo los efectos de alguna sustancia, con la mente alterada por las drogas. Había escuchado rumores sobre una nueva droga que circulaba por la ciudad. Quienes la consumían aseguraban ver demonios aterradores, quedando atrapados en un estado constante de miedo y paranoia. Una noche, uno de los hombres que Max había detenido se dejó dominar por aquellas alucinaciones y terminó cayendo a las vías del tren, donde fue arrollado por una locomotora. Este giro trágico dejó a Max aún más perturbado, ya que aquel hombre podría haber tenido una pista clave sobre el caso. En busca de otro tipo de información, Max acudió al club nocturno de un viejo amigo. Tras una breve conversación inicial, su antiguo compañero admitió no tener respuestas inmediatas. Fue entonces cuando le presentó a una mujer llamada Natasha. Natasha poseía una belleza impactante y se movía con una elegancia sutil al acercarse a Max, pero él, atrapado en su dolor y enfocado en su misión, mantuvo una distancia respetuosa frente a sus insinuaciones. Al observar la mano de Natasha, un tatuaje llamó su atención. Había algo en ese diseño que despertó en él una inquietante sensación de familiaridad. En ese momento apareció otra mujer, llamada Mona. Mona se acercó a Natasha, y la conexión entre ambas quedó clara. Eran hermanas, siendo Natasha la mayor. Mona se mostró visiblemente protectora con su hermana, especialmente cuando Max estaba cerca. Una advertencia silenciosa flotaba en el ambiente, ya que cualquiera que se acercara demasiado a Max parecía terminar de forma violenta. Sin pronunciar palabra, Mona tomó del brazo a Natasha y se la llevó del lugar. Max no intentó detenerlas. Su mente estaba centrada en otro asunto. Mientras avanzaba entre la multitud del club, su atención se enfocó en aquella droga extraña que estaba empujando a las personas al borde de la locura, provocando visiones aterradoras. Una idea peligrosa comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba experimentar esa sustancia por sí mismo para comprender el horror que causaba, y quizás hallar una conexión con el asesinato de su esposa. Recorriendo el club de manera meticulosa, Max inspeccionó cada habitación con una mirada firme e implacable. En uno de los espacios mal iluminados, un hombre se interpuso en su camino. Se trataba de Jack Lupino, cuya apariencia resultaba perturbadora y amenazante. En la piel de Lupino estaba tatuado un par de alas, sorprendentemente similares al diseño que Max había visto en la mano de Natasha. Antes de que Max pudiera procesar esa coincidencia, Natasha reapareció. Con suavidad tomó el brazo de Max y lo apartó, intentando una vez más acercarse a él. Sin embargo, Max permaneció distante, consumido por su búsqueda de respuestas.
La sonrisa de Natasha se desvaneció, dejando entrever su descontento, y finalmente se marchó rumbo a su hogar. Mientras caminaba sola por la noche, los efectos de la nueva droga comenzaron a manifestarse. Horribles alucinaciones distorsionaron su percepción, haciéndole creer que demonios la perseguían sin descanso. Presa del pánico, corrió gritando por las calles desiertas. Al día siguiente, una noticia estremeció a la policía. El cuerpo sin vida de Natasha había sido encontrado. Max fue llamado al lugar para investigar, donde se reunió nuevamente con su compañero Alex Balder. Ambos fueron asignados al caso. Alex, con una expresión seria, advirtió a Max que la situación podía volverse peligrosa para él, ya que había sido la última persona vista con Natasha. Mientras conversaban, sin que ellos lo notaran, Lupino observaba la escena desde la azotea de un edificio cercano, vigilando cada movimiento. Más tarde, Alex detuvo el automóvil y confrontó a Max con una franqueza inusual, pidiéndole explicaciones sobre su encuentro con Natasha y la naturaleza de su relación. Max respondió con firmeza, negando cualquier implicación en su muerte y dejando claro que había acudido al club únicamente en busca de información sobre los asesinos de su esposa. También dejó ver su frustración por la falta de avances en la investigación oficial, lo que lo había llevado a actuar por su cuenta. Tras ese intercambio, Max descendió del vehículo y se alejó. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Mona Sachs recibía la devastadora noticia de la muerte de su hermana. El dolor y un ardiente deseo de venganza comenzaron a consumir a Mona Sachs. Mientras buscaba respuestas sobre la muerte de su hermana, un nombre emergió con fuerza, uno que coincidía con las sospechas que ya rodeaban a Max. De inmediato, la desconfianza recayó sobre Max Payne, pues había sido la última persona conocida que vio a Natasha con vida. Al mismo tiempo, el nombre de Jack Lupino empezó a circular con insistencia en relación con el caso, aumentando la sensación de inquietud que se extendía por toda la investigación. Mientras tanto, Alex Balder revisaba meticulosamente todos los archivos relacionados con Natasha. A medida que analizaba cada documento, una creciente sensación de alarma se apoderó de él. Poco a poco comenzó a tomar forma una posibilidad perturbadora. La muerte de Natasha podría estar conectada con el mismo caso que Max llevaba tiempo investigando, el asesinato de su esposa y su hija. Sin perder tiempo, Alex decidió llamar a Max y pedirle que acudiera a su casa para hablar con urgencia. Cuando Max llegó y cruzó la puerta del hogar de Alex, se encontró con una escena desoladora. Los muebles estaban volcados, los papeles esparcidos por el suelo, y, en medio del caos, yacía el cuerpo sin vida de Alex. Una oleada de incredulidad y horror sacudió a Max. Antes de que pudiera asimilar lo ocurrido, un ataque brutal se produjo de forma repentina. Una figura oscura se abalanzó sobre él, descargando una violenta lluvia de golpes que no le dio oportunidad de reaccionar ni de identificar claramente a su agresor. A pesar del dolor, Max logró recuperar parcialmente la compostura y disparó su arma, pero sus heridas y la visión borrosa le impidieron reconocer al atacante. Poco después, la oscuridad se apoderó de él y perdió el conocimiento. Max despertó en el entorno aséptico de una habitación de hospital. A su lado se encontraba su superior, B.B. Hensley, cuyo rostro reflejaba una seriedad absoluta. La situación era crítica. La mayoría creía que Max había asesinado a Alex, y los cargos en su contra ya estaban en proceso. Aún así, Hensley dejó claro que confiaba en él y que no creía que fuera capaz de matar a su propio amigo. Max, debilitado pero decidido, comprendió que todo formaba parte de una trampa y que alguien intentaba incriminarlo porque estaba demasiado cerca de la verdad. Convencido de ello, se reafirmó en su determinación de descubrir quiénes estaban detrás de todo. Hensley, sin embargo, trató de persuadirlo para que dejara atrás el pasado y siguiera adelante, sugiriendo que abandonara la búsqueda relacionada con su esposa. Posteriormente, lo condujo a una agencia privada de seguridad, donde le presentó a su directora, Nicole Horn. Ella mostró una aparente empatía al referirse a la esposa de Max, destacando que había sido una empleada excepcional y explicando que la empresa había creado una beca en su honor. Max no expresó objeción alguna, aún atrapado en su duelo. Tiempo después, Max asistió al funeral de Alex. El ambiente solemne se tornó hostil en cuanto la viuda de su compañero lo vio.
Su furia fue inmediata y terminó exigiendo que Max fuera expulsado del lugar, acusándolo de ser responsable de la muerte de su esposo. Max fue retirado del recinto y al salir se encontró con un oficial de la policía militar llamado Jim Bravura. Jim lo escoltó hasta su oficina y le comunicó con frialdad que enfrentaba cargos por 2 asesinatos, los de Natasha y Alex. Conocido por su tenacidad, Jim presionó a Max para que confesara la verdad, recordándole su reputación y sus vínculos con criminales de la ciudad. Max, sin embargo, se mantuvo en silencio y abandonó el lugar sin ofrecer explicaciones. Decidido a seguir adelante por su cuenta, Max se dirigió directamente a la oficina de Alex en la comisaría. A pesar de las protestas de otros agentes que intentaron detenerlo, logró entrar y comenzó a revisar los archivos del caso. En medio de la tensión, cuando los oficiales ya intentaban sacarlo por la fuerza, Max encontró un expediente crucial. En él figuraba el nombre de un mafioso involucrado en la distribución de una droga extremadamente adictiva, la misma que provocaba alucinaciones demoníacas. Impulsado por la urgencia de obtener respuestas, Max decidió confrontar a ese traficante esa misma noche. Antes de que pudiera marcharse, Mona Sachs apareció frente a él con un arma en mano y abrió fuego. Max reaccionó de inmediato, defendiéndose, y comprendió que Mona era una combatiente formidable. Ella lo enfrentó, convencida de que Max había asesinado a Natasha. Max negó su responsabilidad, asegurando que, aunque había sido la última persona en verla con vida, desconocía lo que ocurrió después. También dejó claro que buscaba desesperadamente a los responsables del asesinato de su propia familia y que enfrentarse entre ellos solo los alejaba de la verdad. Tras un momento de intensa tensión, la furia inicial de Mona comenzó a ceder y aceptó colaborar con Max, aunque dejando claro que no dudaría en matarlo si intentaba traicionarla. Ambos se dirigieron al edificio donde supuestamente se encontraba el traficante. Sin que lo supieran, Jack Lupino los observaba oculto entre las sombras. Al llegar hasta el dealer, se enfrentaron a una escena perturbadora. El hombre estaba completamente perdido en sus alucinaciones, incapaz de reconocer su presencia. De pronto, dominado por el terror, creyó que una criatura demoníaca lo arrastraba y se arrojó por la ventana. El sonido seco del impacto confirmó su muerte. Al observar su mano extendida, Max notó un tatuaje de alas idéntico al que había visto en Natasha y también en Lupino. Max señaló el tatuaje a Mona, y ella recordó a un artista que podría proporcionar información. Al localizarlo y describir el diseño, el tatuador explicó que las alas solían simbolizar protección, pero en este caso parecían representar algo distinto, como si alguien estuviera observando constantemente a quien las llevaba. Ante la insistencia de Max, el artista confirmó que Lupino había sido el primero en hacerse ese tatuaje y que además era quien había introducido la nueva droga en la ciudad. Según él, Lupino obligaba a los consumidores a tatuarse las alas, intentando formar una especie de ejército de adictos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lupino continuaba sembrando el terror, asesinando brutalmente a personas inocentes que habían caído bajo el influjo de la droga. Mona y Max decidieron separarse temporalmente. Mona acudió a otro mafioso en busca de más información, quien confirmó que Lupino era la pieza central de todo el asunto, y le advirtió que se mantuviera alejada de Max, ya que donde él aparecía, la destrucción parecía seguirle inevitablemente. Por su parte, Max se dirigió al almacén de Nicole Horn con la intención de recuperar los objetos personales de su esposa. Mientras recorría el lugar, su atención se detuvo en el logotipo de la empresa, despertando en él nuevas sospechas que aún no lograba comprender del todo. Era el mismo diseño de alas que aparecía tatuado en los consumidores de la droga. Una revelación escalofriante golpeó a Max con fuerza. Debía existir una conexión directa entre aquella empresa y los asesinos que llevaba tiempo persiguiendo. Sin perder un segundo, Max fue en busca de B.B. Hensley. Necesitaba saber el nombre del gerente de la compañía. La urgencia en su actitud no dejaba lugar a evasivas. Tras insistir varias veces, Hensley terminó revelando el nombre con visible incomodidad. Jason. Max no dijo nada más. Se dio la vuelta y se marchó de inmediato. En ese instante, una semilla de temor comenzó a germinar en la mente de Hensley.
Alarmado, Hensley acudió directamente con Jim Bravura, el oficial de la policía militar. Allí empezó a relatar una versión cuidadosamente construida de los hechos, recordando un supuesto allanamiento en la casa de Max ocurrido tiempo atrás. Según su relato, Max había llegado a su hogar y encontrado señales de que alguien había entrado por la fuerza. Armado, avanzó por la vivienda y abatió a varios intrusos. Sin embargo, al llegar al dormitorio, una verdad devastadora se impuso con brutal claridad. Había llegado demasiado tarde. Su esposa y su hija ya habían sido asesinadas. Sus vidas fueron arrebatadas sin piedad. Desde aquel momento, un deseo ardiente de venganza comenzó a consumir a Max, erosionando lentamente su estabilidad mental. Hensley, al presenciar la transformación de Max en una figura dominada por la obsesión y la furia, temió que su dolor acabara desatando un caos imparable en la ciudad. Por ese motivo, insistió en que Jim actuara con rapidez para detenerlo. Mientras tanto, Jason se reunió con Nicole Horn. Antes de marcharse, ella le entregó un expediente que contenía toda la información recopilada sobre Jack Lupino. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Descubrieron que Lupino había sido miembro de las fuerzas especiales. Nicole reveló que la droga responsable de las horribles alucinaciones no era una sustancia cualquiera, sino un producto desarrollado por su propia empresa. Ella misma se la había proporcionado a Lupino, encargándole distribuirla entre los criminales de la ciudad para demostrar su poder y efectividad. Jason regresó a su oficina con el expediente en la mano, pero se llevó una sorpresa inquietante al encontrar a Max esperándolo en el interior. La determinación que se reflejaba en su rostro era implacable. En cuanto Jason cerró la puerta, Max se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo sin piedad. Finalmente Jason, herido y aterrorizado, confesó toda la verdad. Reveló que la esposa de Max había estado trabajando en un suero ultrasecreto destinado al ejército, una fórmula diseñada para duplicar la fuerza de los soldados. Sin embargo, el proyecto había salido terriblemente mal. Los sujetos de prueba comenzaron a mostrar efectos secundarios alarmantes, cayendo en la locura y sufriendo alucinaciones intensas. A medida que el proyecto se desmoronaba, todos los involucrados pasaron a convertirse en un riesgo que debía ser eliminado. Tras escuchar la devastadora revelación, Max obligó a Jason a dirigirse a la policía. Sin embargo, al salir al exterior, una escena aterradora se desplegó ante sus ojos. Un grupo de fuerzas especiales los aguardaba, enviados por Hensley. Sin previo aviso, abrieron fuego y asesinaron a Jason en el acto, silenciándolo para siempre y borrando cualquier rastro de evidencia. Acto seguido, centraron su atención en Max. Rodeado por una lluvia de balas, Max huyó desesperadamente. Cualquiera que se interpusiera en su camino era neutralizado con una violencia fulminante. En medio del caos, Max emergió al exterior, donde se encontró cara a cara con Jim. Jim lo confrontó, exigiendo una explicación por la muerte de Natasha. Max negó toda responsabilidad con desesperación. En ese momento, el resto de la policía irrumpió en el lugar. Aprovechando la confusión, Max logró escapar y reunirse con Mona Sachs. Allí le contó todo lo que Jason había confesado y le mostró el archivo robado. Dentro del material encontraron un video. Al reproducirlo, el rostro de Lupino apareció en pantalla, mostrando con orgullo los efectos del suero. Las imágenes lo mostraban durante su etapa en las fuerzas especiales, exhibiendo una fuerza y brutalidad sobrehumanas. Decidido a terminar con todo, Max resolvió ir tras Lupino. Mona le advirtió que se ocultaba en el bar Ragnarok, un lugar infestado de criminales y extremadamente peligroso. Aún así, Max no dudó. Su objetivo era claro. Mientras tanto, Lupino se inyectaba una nueva dosis del suero. A diferencia de otros, su comportamiento permanecía inquietantemente sereno. Max irrumpió en el lugar, eliminando sin piedad a los guardias que intentaron detenerlo. Pronto llegó a una sala amplia impregnada de un olor químico intenso. Allí se producía el suero. Dos figuras se lanzaron contra él, pero Max logró cubrirse y responder con una ráfaga letal. Con el camino despejado, avanzó hacia la cámara principal, aparentemente vacía. De pronto, Lupino atacó, dando inicio a una lucha brutal y prolongada. Potenciado por el suero, Lupino demostraba una fuerza superior.
Empuñó una espada y se preparó para dar el golpe final, pero un disparo atravesó su pecho. Max alzó la vista esperando ver a Mona, pero quien sostenía el arma era Hensley. Tras ayudar a Max a incorporarse, ambos comenzaron a retirarse. Sin embargo, uno de los hombres de Hensley se volvió contra Max y lo atacó. Cuando Max recuperó la conciencia, se encontraba en el exterior con Hensley de pie frente a él. Fue entonces cuando Hensley reveló su retorcido plan. Confesó ser el cerebro detrás de toda la conspiración. Al descubrir que la esposa de Max había destapado la verdad sobre el suero y la implicación de la empresa, envió a sus hombres disfrazados de ladrones para silenciarla. Lupino también había sido eliminado porque la policía estaba cada vez más cerca. Ahora Max, que sabía demasiado, debía correr la misma suerte. Antes de que pudieran ejecutarlo, Max lanzó un último y desesperado contraataque, arrojándose a las heladas aguas del mar. Desde lo alto, Hensley y sus hombres dispararon sin descanso. Convencidos de su muerte, se marcharon. Bajo el agua gélida, el cuerpo de Max comenzó a entumecerse. Estaba al borde de sucumbir al frío cuando los recuerdos de su esposa y su hija cruzaron su mente. Su venganza aún no estaba completa. Reuniendo las últimas fuerzas de su voluntad, logró arrastrarse hasta la orilla. Su estado era crítico, temblando sin control y al borde de la muerte. Entonces recordó que en la fábrica había conseguido robar una botella del suero experimental. Era una apuesta mortal, pero quizás la única opción para sobrevivir. Se bebió la sustancia, y casi de inmediato los efectos secundarios se manifestaron. Criaturas demoníacas surgieron a su alrededor, deformando su percepción de la realidad con visiones grotescas y aterradoras. Mientras tanto, Jim, tras unir todas las piezas, involucró al FBI en la investigación. La verdad había salido a la luz. Hensley era el responsable de todo. Al darse cuenta de que el cerco se cerraba, Hensley reunió a sus hombres más leales y se preparó para huir del país. Sin saber que Max seguía con vida, avanzaron confiados. De pronto, Max emergió de las sombras y abrió fuego con una furia desatada. Los hombres de Hensley cayeron uno a uno. La sangre corría por el rostro de Max, endurecido por una determinación implacable. Los cuerpos cubrían el suelo a su paso. Estaba cada vez más cerca de Hensley, pero el suero comenzaba a cobrar su precio. Las alucinaciones se intensificaron. Ante sus ojos apareció la imagen de su esposa, mirándolo con profunda tristeza, seguida por una horda de demonios que se abalanzaban sobre él. La concentración de Max comenzó a flaquear y su cuerpo exhausto empezó a ceder. Uno de los pocos hombres de Hensley que aún permanecía en pie vio en ese instante su oportunidad. Apuntó con calma, dispuesto a disparar. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el gatillo, Mona Sachs apareció como una fuerza silenciosa y letal, ejecutándolo de un solo disparo. Acto seguido, indicó a Max que fuera tras Hensley, mientras ella se encargaría del resto. No permitiría que escapara. En otro punto del edificio, Nicole Horn, temiendo verse implicada en toda la conspiración, se negó a ayudar a Hensley. Su intención era clara. Quería que fuera silenciado de manera definitiva. El caos se desató en cada nivel del lugar mientras Mona se enfrentaba sin descanso a los hombres restantes de Hensley. El lugarteniente más leal de este, consciente de que su final era inevitable, activó el explosivo que había colocado en toda la estructura. Una detonación colosal sacudió el edificio, reduciendo gran parte del interior a escombros. Para entonces, Max ya había alcanzado la azotea. Ni siquiera la violencia de la explosión logró detenerlo. Hensley, acorralado y desesperado, disparó contra Max, alcanzándolo en la pierna. Sin embargo, el suero que aún recorría su organismo anuló el dolor. Instantes después, el arma de Hensley se quedó sin munición. No le quedaban balas. Max, avanzando con paso lento pero imparable, levantó su arma y disparó, poniendo fin al reinado de terror de Hensley. Poco después, agentes del FBI irrumpieron en la azotea, rodeando a Max y preparándose para arrestarlo. En ese momento, los efectos del suero comenzaron a disiparse. Un dolor insoportable recorrió su cuerpo y la sensación de que la vida se le escapaba se hizo cada vez más intensa. Al borde del colapso, su visión se nubló y, una vez más, vio a su esposa ante él. Su presencia le transmitió la idea de que aún no había llegado su final
y que debía seguir con vida. Los ojos de Max se abrieron lentamente, aferrándose a la conciencia mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Con esa imagen final, la historia llegó a su conclusión. Espero te haya gustado el video.